Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y como les propongo cada día, semana a semana, vamos a analizar un tópico que tiene mucho de interés en la provincia de Córdoba, pero que además tiene una cuestión que se está repitiendo, no solo en el país, sino en el mundo. ¿Cuál es la, vulnerabilidad de los sistemas informáticos, los ciberataques, el hackeo? Hace 15 días atrás, el Poder Judicial de la provincia de Córdoba se enteraba que todo su sistema había sido hackeado. Ese ciberataque tuvo sus costos, sus consecuencias y encendió alarmas de preocupación. Vamos a saludar para hablar de este y otros temas con el presidente de la Federación del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, el doctor César Avendaño. Un gusto, César. ¿Cómo le va? Gracias por la entrevista. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, quiero preguntarle respecto de 15 días después, ¿cuál es el control de daños que han podido hacer respecto de este ciberataque? Bueno, la verdad que esta situación que ha padecido el Poder Judicial y toda la comunidad de abogados y todos los que estamos vinculados al ámbito tribunalicio, la verdad que ha sido muy importante, ha sido muy gravosa la situación vivida. Se está restableciendo el sistema, es un sistema que lleva tiempo ponerlo en funcionamiento, es un sistema complejo. Imagínense que es la tramitación de todos los expedientes y las constancias de todos los expedientes digitalizados y aún no digitalizados, sino que venían con un trámite de papel que se convirtió a trámite digital, o sea que son expedientes mixtos, pero hoy por hoy toda la tramitación de expedientes judiciales es a través de este sistema que ha sido vulnerado. Por supuesto que lleva su tiempo, se ha trabajado, está restableciéndose, tiene algunas deficiencias y faltan todavía que se restablezcan algunas funciones del sistema. La semana pasada ha comenzado con la actividad o la posibilidad de realizar algunas actividades dentro de los expedientes electrónicos. Así que estamos en pleno proceso y bueno, también pensando para adelante, pensando futuro, tratando de las instituciones que aglutina la federación, repensando el sistema, tratando de hacer algunos planteos a los fines de contribuir en la mejora del sistema informático y también, por supuesto, recabando la información cierta y oficial de qué es lo que ha ocurrido, cómo ha sido el avance y cuáles son también las consecuencias que ha tenido esta situación tan grave. El Poder Judicial, los miembros del Tribunal Superior de Justicia y los representantes del tribunal, los superintendentes en los distintos tribunales aseguran que no se perdieron documentos valiosos. ¿Esto ya está establecido, doctor, o quedan dudas? No, mire, esa fue la primera información que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor López Peña, se encargó de aclarar. La verdad que era una circunstancia que nos preocupaban demasiado, pero fue la primera información oficial que fue dada en la conferencia de prensa inicial, aquel feriado, por la noche, y bueno, en donde dijo claramente que la información no se perdió, que la información está en los backups y que los backups estaban actualizados al día del ataque, o sea que en principio hubo tranquilidad a partir de esa información cierta y oficial fundamentalmente, hubo tranquilidad en la comunidad de los abogados y en la comunidad de la justicia, en virtud de que, bueno, esa fue la información concreta. Lo que nosotros advertimos ahora en la tramitación que estamos empezando a realizar de los expedientes electrónicos es que vemos que la información está, así que es coincidente con lo que su oportunidad dijo. Por supuesto que es muchísima la información y es muchísimo los datos que están dentro de los expedientes, por eso el tiempo también nos dirá cuáles han sido las consecuencias concretas y la gravedad de las mismas. ¿En qué porcentaje, después de 2 semanas, se recuperó el ejercicio habitual del Poder Judicial tras el ciberataque?
Bueno, el viernes pasado comenzó a tener funcionamiento la posibilidad de presentación de escritos y de algunos trámites dentro del sistema que estaba siendo utilizado en un primer momento solo los fines informativos, podíamos tener vista de los expedientes, y posteriormente tuvieron acceso a la modificación y a la tramitación los funcionarios y los magistrados, para luego después hacerlo extensivo ya al extranet, que somos los que trabajamos con los expedientes y somos auxiliares de justicia. Por lo tanto, a partir del día viernes tuvimos esta novedad, la verdad grata, que estábamos esperando, que generaba mucha ansiedad, mucho nerviosismo. Nosotros desde las instituciones tratábamos de transmitir y mantener contacto con los profesionales y trasladarles la información que nosotros también teníamos, que no era demasiada. Siempre tratamos de mantener informados al minuto de las circunstancias que ocurrían. Y bueno, como le decía, a partir del viernes empezamos a tener funcionamiento en el sistema con algunas deficiencias, porque el sistema también requiere de algunos ajustes que se vayan realizando a medida que se va restableciendo el sistema. Y estamos en esa circunstancia, estamos comenzando a trabajar y comenzando a poder tramitar los expedientes. ¿Ha recogido inquietud respecto de los asociados a los diferentes colegios? Porque muchos abogados han planteado que, bueno, esto desnudó la debilidad del sistema y que se fue hacia una modalidad digital demasiado pronunciada y que debiera retomarse también parte de la práctica de justicia en el soporte papel. Bueno, en realidad el expediente electrónico se instauró en el año 2019. Posteriormente, y a consecuencia de la pandemia, tuvo que acelerarse el proceso de activación del sistema y de digitalización de todos los expedientes. Yo creo que en su momento y durante la pandemia realmente fue muy útil el sistema digital. Nos posibilitó realizar o llevar adelante nuestro ejercicio profesional dentro de las posibilidades. También se estaba comenzando con un nuevo sistema, había poca presencialidad en los tribunales, a quién recurrir en caso de alguna contingencia. No obstante, en ese momento yo creo que fue de mucha utilidad, y a partir de ahí la verdad que tomó cierta practicidad, más allá de que el sistema ha tenido deficiencias, ha tenido algunos inconvenientes que hemos ido planteando oportunamente y que han hecho que nuestros pedidos de declaración de días inhábiles sean frecuentes en algunos casos, pero la verdad que en la época más crítica de la pandemia posibilitó que se pudiesen tramitar los expedientes electrónicos. Lo que usted dice es importante, porque creo que las alternativas que tenemos que plantear de ahora en más, ahora, ¿cómo tenemos que repensar este sistema? Tenemos que plantear alternativas para futuras contingencias. Esto nadie está exento de que vuelva a pasar ni que vuelva a ocurrir. Por lo tanto, tenemos que tener previsto situaciones como estas, y tenemos que tener previsto soluciones inmediatas. Así que la posibilidad de la doble tramitación no es descabellada. Tampoco el hecho de que pudiesen existir backup locales, son todas circunstancias que estamos analizando desde los colegios y que vamos a plantear una vez que esto se normalice y se vuelva al trabajo normal y habitual y a la tranquilidad normal y habitual del fuero, de los fueros, para poder plantear como alternativas superadoras al sistema, y que llegado el caso de que vuelvan a ocurrir este tipo de incidentes, tengamos previsto alguna salida de emergencia rápida y que brinde soluciones concretas al justiciable fundamentalmente, que es quien requiere la asistencia de la justicia, y a los abogados también particularmente, que es su fuente de trabajo. ¿Se había abandonado prácticamente el uso del expediente de papel, doctor? Sí, el expediente papel, lo que quedaba en papel se convirtió en expediente mixto, pero ya era todo digital. Así que la tramitación de todos los expedientes era por este sistema. Esa fue la gravedad de la situación, porque todos los expedientes estaban en la misma situación.
Y para ustedes eso fue un error. No sé si fue un error hoy ya habiendo prácticamente o empezado a superar esta situación y advirtiendo cómo fue el inicio de esta tramitación, que fue en época de pandemia, donde se aceleraron mucho los plazos, se aceleraron mucho los procedimientos y los procesos para empezar a desandar este camino de la digitalización. La verdad que hoy, y habiendo atravesado esta situación, o estando atravesando esta situación, estando a mitad de camino, digamos, creo que hay que pensar en alguna alternativa mixta, o si se quiere, todo tiende a la digitalización, ¿no es cierto? No es volver atrás, sino tener una salida de emergencia, como le decía, que posibilite la continuidad de la prestación del servicio de justicia. Previo al ciberataque, ¿había algunos problemas de infraestructura con la disponibilidad informática en los juzgados? ¿Falta de computadoras que demoraban trámites concretamente? ¿Hace falta reforzar eso también? Sí, yo creo que es un sistema, el sistema informático del Poder Judicial es un sistema muy grande, es un sistema de una dimensión, imagínense que son 8.000 puestos de trabajo que están todos los días funcionando, todos los días abiertos a que pueda existir algún inconveniente en alguna de estos puestos, más allá de lo que tiene que ver con los servidores y la cuestión macro. Particularmente los puestos de trabajo necesitan inevitablemente un mantenimiento que yo creo que lo tienen. No obstante, al ser de tal dimensión esta infraestructura en lo que hace la informatización del Poder Judicial, bueno, pueden existir algunos inconvenientes y el propio sistema también. Es un sistema que se sobrecarga, que es un sistema que, imagínense, en la provincia hay alrededor de 20.000 abogados que trabajan, que presentan escritos, que hacen requerimientos a través del sistema diariamente. Y bueno, y eso evidentemente hace que el sistema en algunos casos tenga algunas deficiencias y bueno, se produzcan estas situaciones que realmente vamos a tratar de trabajar para que esto no vuelva a suceder, pero inevitablemente la maquinaria es muy grande como para poder solucionarlo definitivamente. Usted estaba sentado en la conferencia de prensa junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Le quiero preguntar, ¿cómo se resolvió el problema? ¿Se terminó pagando a los hackeadores? No. Con respecto al ataque en sí, el Superior Tribunal formuló una denuncia el día sábado, el mismo día del ataque, formuló una denuncia ante la Fiscalía Especializada. Esa causa está en plena investigación y está en secreto de sumario, por lo tanto no hemos tenido acceso a esa información o al avance de la causa, si bien, por supuesto, trascendido nos dicen de que se está llevando adelante, que va en buen camino. No obstante, en ningún momento se habló de que se hubiese pedido una especie de rescate y tampoco lo hubiesen, si hubiese existido, tampoco lo hubiesen podido pagar porque las instituciones públicas se encuentran vedadas para abonar cualquier tipo de soborno o participar en estos actos delictuales de alguna manera. Así que... Este planteo que acaba de usted realizar respecto de que están los abogados analizando sentar postura o reclamar que se tomen los resguardos para posteriores posibilidades de volver a recibir estos ciberataques, ¿los van a concretar de inmediato? Sí, lo vamos a concretar una vez que estén estabilizados los sistemas y esté funcionando correctamente todo el Poder Judicial y en pleno. A partir de ahí, nosotros ya hemos hecho un pedido de audiencia para tratar estos temas la semana pasada, pero bueno, por supuesto, en pleno conocimiento de que están abocados a otra situación y a una situación de emergencia y de urgencia que es atendible. Una vez que esto sea solucionado, nos vamos a sentar a hablar con el Superior Tribunal, primero para que nos informen concretamente los avances de la causa, las actividades que se han desarrollado en todo este tiempo, y a partir de allí poder también dar nuestra opinión y enviarle un mensaje con respecto a lo que pensamos de aquí en adelante. Dejo este tema y lo cambio a otro que es de estricta actualidad. Sabido es que hay reproches públicos
hacia el Poder Judicial, un sector de ellos relacionados con la causabilidad, la situación de la vicepresidenta. Y aquí veo, desde mi punto de vista, dos actitudes. Por un lado, el Procurador de la Nación, los fiscales, advirtiendo, un sector de la oposición advirtiendo el riesgo de injerencia del poder político sobre el Poder Judicial. Pero por otra parte veo que hay agrupaciones que están relacionadas con abogados que son formadores de abogados, jueces, también que ven con preocupación esto que está sucediendo o lo que sucedió en el mismo proceso de la causabilidad. ¿Usted ha sentido la necesidad de debatir esto hacia adentro en la federación? ¿Lo han analizado? ¿Tienen postura? ¿La van a tener? Nosotros, por supuesto que tenemos posturas personales. La institución que titularizo es una institución que aglutina a las 11 colegios de abogados de la provincia y reúne a los 11 presidentes. Nosotros hacemos política colegial, no hacemos política partidaria. Y esto entiendo, o desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con política partidaria. Por lo tanto, tratando de despegar un poco de esta situación, la posición y la postura nuestra es que siempre es avalar a la justicia, a la no injerencia de los poderes, en este caso del Ejecutivo para con el Judicial. Y realmente la situación que se da, yo lo veo más vinculado con una cuestión política, más que judicial. Causas judiciales hay de todo tipo y de todos los colores, y para con cualquier persona. Y así debe ser. La justicia tiene que avanzar, tiene que investigar. Es obligación de la justicia dar respuesta sobre las situaciones planteadas. Y bueno, y justamente nosotros confiamos plenamente en la justicia en todos los ámbitos y en todos los fueros. Y esperamos que la justicia dé una respuesta a la sociedad sin dejarse influenciar por ningún medio, ni por los medios, ni por los poderes políticos, ni por los medios de comunicación. La justicia tiene que ser imparcial y tiene que dar una resolución y un veredicto sobre todos los casos. Y en este particularmente, con mayor razón, en virtud de que se están cuestionando actos de gobierno de una expresidenta de la Nación. Pero aquí lo que se reprocha, doctor, de muchos sectores, por supuesto que hay miembros del Poder Judicial que hacen con sus decisiones política partidaria, y hay política partidaria que quiere tener injerencia sobre el Poder Judicial. Pero aquí lo que se está denunciando es no respeto del debido proceso, de los derechos consagrados constitucionalmente. Esto ya no es una cuestión partidaria, es una cuestión que está ligada a lo intrínseco del funcionamiento del Poder Judicial. ¿Usted no cree que esto debe ser revisado? Justamente, si hubiese o si existiese una violación a alguna garantía constitucional, como el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, todo imputado o toda persona que está sometida a un proceso tiene a su mano los recursos judiciales disponibles. ¿Quién es la justicia? Quien debe resolver estas cuestiones, pero los planteos también los tienen que hacer desde ese ámbito. Entonces, la injerencia que pueda tener la política, la injerencia que puedan tener los medios de comunicación, no debieran modificar en absoluto una resolución judicial que tiene que ser acorde a la ley. Por lo tanto, la persona que está sometida a un proceso, en ningún caso va a tener vedada la posibilidad de recurrir al superior, de poder plantear todas sus argumentaciones en la instancia siguiente. Por lo tanto, yo la verdad es que no veo ningún inconveniente en eso, y que creo que se está haciendo y se va a hacer, de hecho. En la causabilidad... Y demás son elementos recursivos que tiene la defensa. En la causabilidad se denunciaron dos cuestiones concretas. Una, que se tomaron elementos de otra causa que no se habían desarrollado a lo largo del proceso por parte de los fiscales. Es prueba nueva que se incorporó. Dos, que no se dejó a la imputada o a los imputados tener la posibilidad de acceder a esa prueba nueva y poder refutarla a la prueba nueva. Eso no es una falta de orden
de no respetar el proceso judicial, el debido proceso? Por supuesto, si ha existido y ha sido planteado dentro del proceso, va a ser resuelto de esa manera. No hay ninguna duda. Si la prueba no ha sido incorporada al proceso de manera legal, va a ser declarada nula. Y si no ha sido posible que las partes controlen la prueba que se incorpora al proceso, va a correr la misma suerte. No van a ser tenidas en cuenta esas pruebas a la hora de tomar una decisión. Pero ya el tribunal le dijo que no, doctor. Está bien, perfecto, pero hay una instancia recursiva. Este tribunal oral que la está juzgando le dirá que no. Tendrá casación, tendrá corte. Digamos, la violación de cualquier derecho tiene que estar reconocida judicialmente. Por lo tanto, mientras la persona sometida al proceso se encuentre dentro del proceso y con posibilidades de defensa, va a tener la posibilidad de discutirlo en el ámbito que corresponde. ¿Por qué cree entonces que en este contexto está tan desacreditado el Poder Judicial, una institución que debiera ser ejemplo en una democracia, es la más desacreditada? Yo creo que también, yo creo que está desacreditada en algún sentido porque no ha dado respuestas, en algunos casos trascendentes, en algunos casos que generan muchísima opinión pública, y en algunos casos en que verdaderamente la sociedad espera una respuesta del Poder Judicial y no lo ha dado. No obstante eso, también creo que el Poder Judicial responde y depende de qué lado uno se encuentre, es la crítica que se le hace. Entonces también nobleza obliga, digamos, la posibilidad de hacer una crítica fundada al Poder Judicial. Lo que yo observo es que la hace quien le conviene o no le conviene. Entonces, también deja que desear de alguna manera el punto de vista o esa crítica que se hace a la justicia, en algunos casos en que, le repito, en algunos casos no ha dado respuesta y los casos de impunidad están a la vista y están al orden del día y es una deuda pendiente que tiene el Poder Judicial. Ahora, criticarla cuando la justicia actúa también no es correcto. Entonces yo soy convencido que hay que dejar, primero, hay que ejercer todos los derechos que uno tenga, asesorarse con su abogado de confianza e instar a la justicia a articular todos los recursos que uno tiene y pedir y reclamar una resolución, una solución o una respuesta al conflicto planteado. Doctor, aquí hay un sector de la población, no sé darle la magnitud de esa cantidad de gente que opina que la justicia es muy estricta o rigurosa o persecutoria con determinadas expresiones ideológicas, pero es siga, dejar hacer, o benevolente, o indiferente, o ampara la impunidad en otro tipo de expresiones. Y que eso también divide aguas no solo en lo partidario, sino en la dimensión de los poderes que están en juego. Cuando es un pobre, la justicia actúa con dureza. Y cuando es una persona poderosa, se muestra débil. ¿Ese no es un problema de la justicia más allá de lo partidario? Para mí no es una regla. La verdad que hay millones de juicios en donde intervienen gente de escasos recursos y millones de juicios o procesos en los que interviene gente de muchísimo poder adquisitivo. Y los resultados son disímiles. Yo he visto, la verdad que no puedo establecer una regla. Lo que sí, en algunos casos que toman repercusión pública, que toman estado público, hay algunas situaciones que se dan y que hacen pensar a la sociedad o a la comunidad de cierta o determinada manera. Pero en definitiva, la verdad que estadísticamente sería muy difícil establecer una regla en este sentido. No obstante, yo lo repito, yo confío plenamente en la justicia, como lo digo siempre, y creo que habrá casos particulares en los que no, pero creo que la justicia existe y da respuesta. Por supuesto que hay que instarlo. Esto verdaderamente depende mucho de los abogados y los abogados hacen un gran trabajo para que esto funcione. Pero, le repito, la regla no es esa porque estadísticamente es incomprobable. Bueno,
¿Por qué entonces las cárceles están llenas de personas de escaso conocimiento, pobres, y hay muy pocos poderosos tras las rejas? Tendría que hablarme de un caso concreto y yo le podría decir por qué sí en un caso y por qué no en otro. Le repito, la generalización en esta situación es muy difícil de dar una respuesta en ese sentido, concreta en ese sentido. Pero convendrá conmigo que en la cárcel están los pobres y los desclasados, no los ricos y acomodados. Y no es que no cometan delitos, porque los vemos a la luz del día. Sí, mayoritariamente sí, es cierto. En la cárcel están los pobres. Habría que ver por qué está cada una de las personas que está privada de su libertad, para decirle si se justifica o no se justifica que esté privado o no de libertad en el caso concreto suyo. No obstante, también en las cárceles hay gente de mucho poder adquisitivo, hay gente que ha ejercido el poder, hay gente que, bueno, de distintos estratos sociales. Sí, contado con los dedos de una mano, doctor. Sí, por supuesto. También la verdad que el sector social más desprotegido, por ahí también tiene o sufre las consecuencias de las mayores necesidades, y eso hace también que, llegado el caso, puedan estar comprometidos en algunos procesos y bueno, inevitablemente están privados de libertad. Para finalizar, la federación no se va a expedir respecto de esta situación. Si lo van a hacer a título personal, digamos. Con respecto a la crisis del Poder Judicial y a los reproches de distintos sectores. Mire, con respecto a la actividad y a las crisis que puede sufrir el Poder Judicial, la institución permanentemente se está expidiendo, permanentemente se está manifestando, no en un caso concreto, porque la verdad que no excede nuestra finalidad. Pero no obstante, llegado el caso de que se observara una deficiencia en el Poder Judicial, una grave crisis institucional, por supuesto que lo plantearíamos y haríamos pública nuestra opinión al respecto. Doctor, le agradezco mucho este tiempo, muy amable, y gracias por ayudarnos a pensar. Muchas gracias, Guillermo. Hasta la próxima, César, muy amable. Hasta luego, gracias. El Poder Judicial bajo análisis, en otra entrevista de Telediario Televisión. Los espero en la próxima, gracias por estar ahí. Así son las cosas.